aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Aprender de tu enseñanza, tu doctrina, Señor, es lo que queremos, Señor. Así como tus discípulos se sentaban en tu mesa y aprendían de ti, hoy queremos que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes, Señor, ser equipados, ser ministrados, ser capacitados, Señor, para hacer tu obra en este lugar, Señor, para cumplir tu propósito en nuestras vidas, para que ese plan que has trazado desde antes de la fundación del mundo sea en nosotros, Señor, para que podamos alcanzar a otros y decirles cuánto tú les amas, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, tu bendita unción venga sobre nosotros y que podamos aprender de ti, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, Señor. Y dinos lo que tú quieres por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Muéstrate a nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Bien, vamos a meditar un momento en las Escrituras. Quisiera que podamos ver un poco de doctrina, de enseñanza. Tal vez para algunos será básica, para otros no. Pero siempre es importante que sepamos, que conozcamos los rudimentos, ¿no?, del Evangelio. Y el Evangelio de Dios empieza a hacer una obra en nosotros. No, esto no es una religión, es una serie de ritos y costumbres y tradiciones, sino que el Evangelio es vida. Sí, se puede convertir en una religión también, como cualquier otra cosa. Cualquier cosa se puede convertir en una religión. Por ejemplo, el fútbol es una religión. Tiene sus templos, ¿no? Tiene sus grandes estadios, tiene sus ídolos, ¿sí? Tiene sus cánticos, ¿no? Y la gente está dispuesta a matar a otros, a ser violentos por algo. Y no estoy diciendo que el fútbol sea malo, para nada, o que el deporte sea malo. Pero la gente en su corazón lo vuelve una religión. También el comercio es pues una religión. Tiene sus grandes centros comerciales, que son sus templos. Y sus fanáticos, gente que es devota y se vuelve loca por las compras. Y da lo que no tiene por consumir. Es el consumismo. Se puede volver una religión, aunque la gente no lo ve. La política también, ¿no? No estoy diciendo que nada de esto sea malo en sí, sino que en el corazón del hombre se puede convertir en religión. Entonces, muchos han convertido el cristianismo, el evangelio, en una religión, en un catálogo de religiones enorme. Y eso pasó desde el inicio de la iglesia, más o menos los 100 años, primeros 100 años de la iglesia, fueron una iglesia que no se contaminó. Pero la misma historia nos dice, o sea, esto no es, esto está documentado, esto, que cuando un emperador romano llamado Constantino, él oficializó la religión cristiana en Roma, fue la religión oficial del imperio. Y él le dijeron una especie de profecía o de oráculo, y le mostraron una cruz y le dijeron, por este símbolo vencerá.
y se volvió el cristianismo un arma más de un imperio terrible, un imperio sangriento. Y él se convirtió, según, ¿no? Y de paso, todo su imperio se convirtió con él, según. Y así se contaminó. Y se convirtió en lo que conocemos como la iglesia romana, ¿no? ¿Desde el principio es romana? No, desde el principio no, con los hechos de los primeros 100 años de la iglesia, por lo menos lo que vemos en la Biblia, que son los primeros 100 años en el Nuevo Testamento. Más o menos son 100 años de la iglesia, desde que el Señor se fue. La iglesia no tuvo persecución. Y eso hizo que el evangelio se expandiera a toda Asia. Pero aquel que los perseguía se convirtió, según. Pero no fue una conversión a la manera de Pablo. Fue una conversión religiosa, ¿no? Y se volvió una religión. Ellos hicieron una religión y mezclaron muchas cosas. Entonces, el evangelio no debe ser una religión. Luego vino la reforma, que se empezó a volver al origen, ¿no? A la esencia del evangelio. Y poco fue un proceso gradual de descontaminación de Roma, ¿no? Hasta que hoy, pues, poco a poco vamos buscando, ¿no? Descontaminarnos, pero parte de esta religiosidad, pues realmente no había una conversión de la gente, ¿no? Sino era una imposición. Era hasta conveniente ser cristiano, pero no precisamente porque yo tengo una relación con Dios o tuve un encuentro con Cristo, sino porque me convenía. Bueno, no, mira, a la gente le convenía ser parte de la religión católica. Eso está en la historia. O sea, si alguien no era católico, pues no tenía derechos humanos, no tenía derechos civiles. Que la iglesia romana, la que dominaba o imponía. Y entonces, si no eras cristiano, pues no tenías derecho a un acta de nacimiento, a un documento. Pues ellos tenían el registro civil. Esta es la historia. El registro civil era la iglesia la encargada de. Entonces, si alguien no era católico, profesaba otra fe, era excomulgado de la sociedad. Y solo algunos se atrevieron a eso, ¿no? Pero al no haber una conversión, pues la gente nada más adoptó una religión y se la heredó a sus hijos. Pero siguió viviendo una vida sin Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos al evangelio, llegamos a Cristo y tenemos una conversión genuina, como lo marca la palabra, ¿verdad? Que tenemos un encuentro, un arrepentimiento, una conversión, como decía el apóstol Pedro allá en el libro de los Hechos, arrepentidos y convertidos. Entonces, sin arrepentimiento no puede haber una conversión. O sea, primero me toca arrepentir y como consecuencia de eso viene una conversión. Y una conversión, o sea, el arrepentimiento es un cambio de mente y la conversión es un cambio de vida. Así como la oruga se convierte en mariposa, también nosotros éramos una oruga horrorosa y ahora en Cristo, pues no están formando todavía en una mariposa. Estamos en ese proceso, ¿verdad? El punto es, como parte de ese proceso, nos tenemos que ir despojando de muchas cosas de nuestra vida anterior a Cristo.
Nuestra vida antes de Cristo estuvo llena de muchas cosas malas. Y parte de esas cosas malas es lo que hoy quisiera que platicáramos. Y se llama la ley de los miembros. Yo quisiera que leamos la palabra para poner alguna base en la escritura, en Romanos 7:23. Y dice así: pero veo otra ley, dice el apóstol Pablo, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ok. Aquí está hablando un apóstol convertido. No es recién convertido, ya era un apóstol. Usted lee en Romanos que él ya era un apóstol, ya era un ministro de Dios. O sea, no era el Pablo que se acababa de convertir. No, él ya tenía gente a su cargo, ya tenía iglesias a su cargo, a las cuales él tenía que cuidar y hablarles. Y la iglesia en Roma estaba muy expuesta porque Roma siempre ha sido una ciudad, o especialmente en una ciudad de pecado. Era un tipo de Sodoma. Roma ha sido terrible. O sea, históricamente las cosas que se vivieron en Roma, hasta tipo Sodoma y Gomorra, ¿no? La misma historia lo marca, no es, pero la gente que estaba en Roma estaba expuesta a esa contaminación. Y el apóstol les empieza a decir, hay una ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero. Miren, el apóstol Pablo estaba diciendo que él era un prisionero. No en cadena, un prisionero mentalmente de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, solo en ese versículo hay 3 leyes: la ley de los miembros, la ley de la mente y la ley del pecado. Entonces, la Biblia está llena de leyes. Dios es un Dios que tiene leyes, que tiene mandamientos. Y vemos que Dios da leyes. Por ejemplo, en Sinaí le dio a Moisés la ley que vemos en el Pentateuco, ¿no? La Torá. Éxodo 24:12 dice: y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos. Entonces la ley es una cosa y los mandamientos son otra. Mandamientos es una cosa y ley es otra. Que he escrito para instrucción de ellos. Y él les dijo, estoy leyendo el 24:44 de Lucas. Esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, la ley, los profetas y los salmos hablan de Cristo, profetizan de Cristo. Obviamente no, si uno lo lee literalmente no se ve, pero ahí está Cristo, escondido en los salmos, escondido en la ley, escondido en los sacrificios. Isaías fue quien como que más claramente habló de él, pero toda la ley, todos los profetas y todos los salmos nos muestran a Jesucristo. Ahora, hay leyes del Hijo. O sea, esas son las leyes del Padre, ¿sí? Que estableció desde Génesis hasta Malaquías. Esa es la época de la ley, digamos así. La ley del Padre.
Pero vino el Hijo, el Cordero. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad las cargas de los otros, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ya no es la ley del Padre, es la ley del Hijo. Entonces el Hijo tuvo sus mandamientos, sus leyes, que no son precisamente iguales a la ley del Padre. Pero nosotros también tenemos al Espíritu Santo, bendito, que es el que hoy está en operaciones o en función, ¿verdad? Entonces, desde Génesis hasta Juan el Bautista, era la ley del Padre la que estaba rigiendo. Pero vino Cristo y un cambio de ley, dice Hebreos, que si se muere el sacerdote se necesitaba cambiar la ley y se cambió. Hubo por decirlo así, una reforma constitucional o legislativa y vino la ley del Hijo. Pero el Hijo se fue. Y ahora vino el Espíritu Santo y nos trajo ley también. Romanos 8:1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay leyes del Padre, que son las que están escritas, también quedaron escritas las leyes del Hijo y la ley del Espíritu. Podemos ver la ley de la libertad. Santiago 1:25. Pero el que mira atenta a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un traidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El 2:12 de Santiago dice: hablad y proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces vemos una ley de Dios también llamada la ley de la libertad. Entonces, cuando uno le dicen, ¿bajo qué ley estamos? No podemos decir que estamos bajo la ley del Padre. Porque bajo la ley del Padre había muchas restricciones que hoy ya no cumplimos. Porque Cristo ya las cumplió. Pero no es que sean malas, que están escritas y están en la palabra de Dios. Una enseñanza traen para nosotros. Es buena la ley del Padre. Pero Cristo ya la cumplió, ya llevó, porque ningún hombre la pudo cumplir. Entonces Él vino y puso también leyes y nos dejó al Espíritu Santo que también trae leyes. Pero esas leyes ya no están escritas precisamente solamente en la Biblia, sino en nuestro corazón. El Padre las escribió en piedra, pero el Espíritu Santo las escribe en nuestros corazones, porque lo llevamos a Él. Y una de esas leyes es la ley de la libertad. Ahora, así como Dios ha establecido leyes para su pueblo, el enemigo sabe que esas leyes, cuando él ve algo bueno, lo imita. Cuando él ve algo que funciona de Dios, lo imita. O sea, es tan inteligente, tiene su sabiduría, es sabiduría diabólica. Sí, o sea, pues sí, decirle así, no es tonto, pues. Entonces, ve que la ley de Dios funciona, entonces yo voy a hacer mis leyes también. Pero ya no para liberar, sino para esclavizar. Para acusar y condenar, para confundir. Hebreos 8:10 dice: porque este es el pacto que yo haré
con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, ya no escritas en papel, ya no escritas en piedra, sino escritas en la mente de ellos. Y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. Entonces, la ley, hay leyes en la mente del hombre. Pero también hay leyes en los miembros. Como leímos, pero veo otra ley en los miembros del cuerpo. La ley de los miembros del cuerpo que hace guerra contra la ley de la mente, que es la ley que Dios puso. Dios dice, voy a poner mi ley en su mente, ¿sí? En el alma del hombre, Dios pone la ley. Que nos dice que es lo bueno y que es lo malo. Porque para eso es una ley. Cuando tú recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo también. Entra el Espíritu de Cristo y entra el Espíritu Santo. Entonces Dios empieza a escribir en ti una nueva historia. Empieza a escribir sus leyes en ti. Y esas leyes nos empiezan a decir, nos empiezan a guiar sobre el bien y el mal. Pero hay leyes que se oponen. Y una ley que se opone a la ley de la mente es la ley de los miembros. Y nos hace prisioneros. La ley de los miembros nos hace prisioneros de una ley del pecado. Entonces, la ley del pecado y la ley de los miembros van de la mano. Entonces, ¿qué es la ley de los miembros? No de los miembros de la iglesia, no, de los miembros del cuerpo, de nuestro cuerpo. Mire, pues, una ley está hecha para obligarnos a algo. O sea, la función de una ley es una obligación que uno tiene. O sea, uno está, no es, por decirlo así, pues, no es opcional. La ley de los miembros nos obliga a actuar de forma involuntaria, llevándonos a cometer un pecado. Esto sí es importante. La ley de los miembros es una ley que nos obliga a hacer algo que no queremos hacer y a cometer un pecado que ya no queremos hacer. Esta ley opera en el uso de los miembros del cuerpo, es decir, mis manos, mis ojos, mi tacto, mis pies, mi boca, mis oídos. Dice, satisfaciendo los deseos de la carne, el cual se ejercita constantemente en la práctica del pecado. Y esta práctica se convierte en una costumbre, dejando ver que la persona puede cometer un pecado, algo que ya no quiere hacer, dejando las cosas que sí agradan a Dios. Dicen por ahí que la costumbre se vuelve una ley. O sea, algo que uno hace constantemente, llega un momento en que nos vemos obligados a seguirlo haciendo, aunque ya no queremos. Pero como ya nos acostumbramos, nuestro mismo cuerpo nos pide hacerlo. ¿Cómo sería eso? Los que dicen siempre que están enfermos de algo y van al médico, pero en realidad no tienen nada, pero es tan fuerte su mente que de verdad sienten los síntomas aunque no tengan nada. Entonces, la práctica de un pecado crea una ley en los miembros, en nuestros miembros de nuestro cuerpo. Y llegamos a Cristo, pero la práctica está.
Entonces tenemos una ley que nos obliga a pecar, pero nosotros ya somos cristianos, ya no queremos, ya no nos deleitamos en eso, pero estamos obligados por esa ley. Y por eso una infinidad de cosas. Ahorita vamos a llegar ahí. Dice Gálatas 5:19. Ahora bien, ¿cuáles son las obras de la carne? Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, híjole, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oigan bien, practican, esa palabra practican, tales cosas, no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahí hay una gran lista que habría que ver, ¿va? Pero son obras de la carne. Ahora, algunos andarán en unas cosas, algunos en otras, pero nuestra carne antes de Cristo se deleitaba en algunas de esas cosas. Pero dicen los que practican. Es que todos pecamos. Los cristianos también pecan. Pero una cosa es que el pecado te alcance y otra cosa es que nosotros practiquemos el pecado. Es diferente. Yo siempre pongo este ejemplo. No es lo mismo alguien que se echa una cascarita de fútbol a Messi o Cristiano Ronaldo. Esos son profesionales del deporte. Lo hacen todos los días. Lo practican. Porque es su vida. No es lo mismo. No están al mismo nivel. Entonces los que practican estas cosas son los que no van a llegar al reino de Dios. Y son cosas que son muy difíciles de desarraigar de los corazones, de los miembros. Y uno llega a Cristo y uno piensa que en automático todo eso se va a ir. No es así. Algunas cosas sí. Dios hace un milagro, pero más que todo es un proceso en el cual Dios empieza a transformar nuestra vida. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Es decir, a las 6 de la mañana está oscurito todavía. Pero a las 8 ya empieza a aclarar, a las 9, a las 12 está aquello. A mediodía, la plena luz del sol. Entonces la vida del cristiano así es. Cuando empieza su caminar es una oscuridad. Pero conforme avanzamos, Dios va obrando. Pero necesitamos acercarnos a la administración, a la consejería, a la liberación, para que todas esas prácticas se vayan eliminando. No es solo de ir a la iglesia y congregarse y de orar y de ayunar. No, necesitamos ayuda. Que alguien nos ministre, nos libere. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Entonces ahí hubo un cambio en los colosenses. Los colosenses practicaban estas cosas, pero lo dejaron de hacer. Entonces sí es posible. Sí es posible dejarla. Pero ¿cómo? Ahora, ¿qué es una ley? Dice, es la palabra griega 3551 del Strong Concordance. Es la palabra nomos. Dice, uso, costumbre, ley prescrita por la costumbre, ley prescrita por la costumbre o por estatuto.
Pero cuando se refiere a otra ley, está indicando acerca de una fuerza o influencia conduciendo a la acción. Una ley diferente. Entonces, una ley es algo que nos fuerza a hacer algo. Ahora, veamos la ley de la mente. Cuando nacimos de nuevo, nosotros tuvimos una metanoia, que es un cambio de mente. Cuando dice la palabra arrepentíos, esa palabra es una palabra griega llamada metanoia. Meta es nuevo y noia es mente. Es una manera de pensar diferente. Es un cambio de mente, como que nos agarran la anterior manera de pensar y tenemos una nueva. Eso es un arrepentimiento. Ya no pienso igual que antes. Lo que antes me parecía bueno, ahora me parece malo. Eso es un cambio de mente. Nadie te convenció. Cambiaste de mente. Las palabras que yo decía antes me parecían buenas, ahora ya no. Tiene que haber un cambio mental. Nadie te puede obligar a eso. Entonces, en ese cambio de mente, en esa mente nueva, Dios empezó a escribir leyes. Porque no se puede poner algo nuevo sobre algo viejo. Entonces, en ese cambio de mente, da de cuenta como un libro en blanco, ¿no? Dios empieza a escribir algo nuevo en ti. Dice Hebreos 8:10, pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces, la ley de la mente de Dios en nosotros. Y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando Dios se pone sus leyes en nosotros nos convertimos al pueblo de Dios. Bien. Cuando alguien se hace ciudadano de otro país, está aceptando las leyes de ese país. Es más, ni siquiera con ser ciudadano. Cuando uno va a otro país, está aceptando las leyes de ese país solo con estar ahí. Uno cruza una frontera y son otras leyes. Entonces, cuando pasamos al terreno de la luz, entonces aceptamos las leyes de la luz. Entonces Dios pone su ley en nosotros y nosotros nos convertimos en su pueblo y Él se convierte en nuestro Dios. La ley de la mente de Dios batalla, pelea contra la ley de los miembros. La ley de las costumbres que teníamos antes, que están en nuestros miembros, pelean porque uno hace cosas y la mente nos dice, eso está mal. Híjole. Antes no pasaba eso. Uno hacía cosas malas y tu mente ni te decía nada. Tal vez tu conciencia, tu moral, pero la ley de Dios no. Porque si había cosas que si hacías, no, sabías que estaba mal, lo sabías. Pero por la ley del hombre, por tal vez tus papás te enseñaron ciertos valores. Sí. Pero no era por la ley de Dios. No. Que también se han perdido muchos valores. Pero no ahí, de la gente. Ahí puede ser que, por ejemplo, cuando eres chico, Dios sí esté dirigiéndote en algo, te esté diciendo, porque hay cosas, a mí a lo menos me pasaron que yo sabía que no y eso que no escuchas esa voz, porque la escuchaste en un momento y no le hiciste caso. Para mí sí, yo decía que era el Espíritu Santo que me decía y yo no le hice caso. Posiblemente a través de alguna enseñanza que te dieron o algún ejemplo que te dieron. Entonces, antes de Cristo, estábamos sujetos a la ley de los miembros, la cual fue escrita en diferentes áreas de nuestro cuerpo físico, como lo son los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies y todo lo demás. Estaba lleno de leyes. Pero el Señor nos deja en las Escrituras en Proverbios 6:6, por ejemplo, mira lo que Dios detesta, lo que Dios aborrece. Dice, 6 cosas hay que odia el Señor.
y 7 son abominación para él. Ojos soberbios. Mira la ley en esos ojos. Ojos soberbios. Lengua mentirosa. Es un miembro del cuerpo que está haciendo algo que no le agrada a Dios. Manos que derraman sangre inocente. Manos, o sea, manos que destrozan a alguien. No precisamente, no literalmente. Porque para destruir a alguien tal vez no es necesario hacerle daño físico. Pero principalmente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren hacia el mal, un testigo falso que dice mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, mira, casi todas las cosas tienen que ver con una parte del cuerpo o se manifiestan en una parte del cuerpo. Porque los ojos hablan. No solo la boca. Una mirada a veces dice más que 1000 palabras. Entonces Dios se fija en nosotros. En Caín le dice, ¿por qué está demudado tu semblante? ¿Cómo qué cara traía Caín? Que Dios le dijo, porque lo que está dentro de ti se está reflejando en tu rostro. Y no era nada bueno. O sea, el pecado que ya viene se estaba manifestando en su rostro. Entonces, sigamos con la ley del pecado. ¿Qué ley es esa? El propósito de la ley de los miembros es llevarnos a la ley del pecado. Como dije antes, la ley del pecado y la ley de los miembros van de la mano. Son como hermanas. Y nos hace cautivos. El pecado nos hace cautivos. Dice Romanos 6:12, por tanto no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a su lujuria. Pero ¿cómo uno va a obedecer? Me tiene que forzar para que yo obedezca. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos a vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando uno está pecando, está utilizando sus miembros, sus manos, su corazón, sus pies para pecar, se está volviendo esclavo, obedeciendo a lujurias. Voy a decir algo, no espero no ser tan claro por los niños, pero en estos días dicen amor es amor. No sé si saben a lo que me refiero. ¿Sí? No, eso no es amor, eso es lujuria. O la Biblia lo conoce como lujuria. Pero ellos dicen que es amor. Pero no es amor, es lujuria. Ellos dicen amor es amor. Dicen, yo diría, pecado es pecado. No les gusta. Y pues entonces que se peleen con el que escribió la Biblia, no conmigo. Y ellos dicen pride, estoy orgulloso. Es decir, no me tengo que arrepentir de nada. Esto, no me avergüenzo, dicen ellos. Así como dice acá el versículo, no me avergüenzo del evangelio. Dicen, yo no me avergüenzo de esta lujuria. Pero dice la Biblia. Así dice la Biblia. Pues yo no sé. Que a los orgullosos los destruirá el Señor. Ahora, cuando hay alguien así, pero está arrepentido de eso, yo creo que Dios lo puede restaurar. Pero el orgulloso.
estila. Hasta lo enseño. Pero es realmente una ley de sus miembros. Entonces, uno decide cómo usa sus miembros. Si los presenta para el pecado como instrumentos de iniquidad, o los presentamos a Dios como instrumentos de justicia. Por eso aplaudimos. Cuando aplaudimos, no es solo para llevar el ritmo a la música, sino que nuestros miembros están dándole gloria a Dios. Entonces, es un instrumento de justicia. Cuando yo digo la verdad, estoy presentando mis miembros como un instrumento de justicia. Cuando alabo al Señor, cuando canto, cuando predico, entonces yo no estoy dándole lugar, por lo menos en ese momento, a una ley de pecado. Entonces, y aquí es donde viene súper importante el bautismo en agua. Para que el hombre viejo que trae esa ley de miembro se quede en el agua y que no seamos esclavos del pecado. Por eso, cuando alguien aceptaba a Cristo, inmediatamente los bautizaba. Era como el proceso natural. Que alguien se volvía un creyente al agua. ¿Crees? Al agua. Hechos capítulo 8, el etíope llega, va en camino hacia la ciudad, llega Felipe y lo bautiza en medio del agua. En medio del desierto lo bautizó. Porque en el agua, ahí se queda el hombre viejo. Lo que pasa es que cuando salimos a novedad de vida, como que se cuelan algunas cosas todavía, que hay que irlas quitando poco a poco, pero por eso es bien importante el bautismo por inmersión. Es decir, meterlo al agua. No por aspersión, como lo hace la iglesia romana. Hay una figura preciosa del bautismo en 1 Corintios 10, que dice que el pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Es lo que dice 1 Corintios 10. Imagínate un bautismo masivo. Eso es figura del bautismo en agua. Pero mira qué hermoso, porque cuando ellos salen del agua, ¿qué venía detrás de ellos? Sus enemigos, sus adversarios. ¿Y qué pasó en el agua? Ahí se quedaron todos los que venían persiguiéndolo. Entonces, cuando uno sale del mundo, detrás de uno sale un montón de demonios y de espíritus inmundos que no nos quieren dejar ir. Entonces nos bautizamos y ahí se quedan en el agua. Ahí son derrotados esos enemigos. Entonces salimos del agua a una novedad y ya pasando el agua ya no nos puede alcanzar eso. Por eso es bien importante el bautismo. Es una administración al alma. Romanos 6:4 dice, por tanto, si hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces la vida nueva del cristiano empieza cuando sale del agua. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, cuando entramos al agua, estamos muriendo. Y cuando salimos del agua, estamos resucitando. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no somos esclavos del pecado.
Ya, o sea, ya no nos puede obligar, pero queda la ley de los miembros. Ahora, ¿qué miembros? Vemos en Proverbios 6 algunos miembros del cuerpo, pero no son todos. Vamos a ver algunos. La ley de los miembros en los ojos. Entonces, en los ojos puede haber una inmoralidad de índole sexual. Entonces, uno puede pecar con los ojos. Mateo 5:29. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, con lo que uno ve, uno puede pecar. Pero hay una ley en los ojos que nos puede conducir, nos puede obligar a ver cosas que no le agradan a Dios. Job tuvo ese problema. Job 31:1 dice, había hecho yo un pacto con mis ojos y no miraba ninguna doncella. Mire, pues, él hizo un pacto con sus ojos. Él ministró su cuerpo. Pero no está hablando de estos ojos, de esos glóbulos oculares. No. Está hablando de algo más profundo. Que nos incita a ver cosas que ya no queremos ver. Porque ya la ley de la mente nos dice que eso es malo. Eso no le agrada a Dios. Hice un pacto con mis ojos. Pues, ¿cómo yo había de pensar en una doncella? Una doncella es una mujer pues, que no se ha casado, ¿verdad? Que no va a conocer. O sea, una virgen, pues. Entonces, ¿cómo las miraba? Porque ver a alguien no es malo. ¿O sí? Miradas lascivas. Lujuriosas. Ajá. O sea, ver a alguien no es malo, pues sí, ¿para qué hizo la vista Dios? Para que lo veamos. Pero, ¿cómo vemos en la cosa? Es ahí donde entra la ley de los miembros en los ojos. Porque tal vez la persona o la muchacha en este caso, porque estamos hablando de Job, pero estaba muy bien vestida. De hecho, en esa época se vestían más que ahora, ¿no? Se tapaban hasta todo. Entonces, ¿cómo la miraba? ¿De qué manera la miraba? Entonces, el problema no era la vestimenta de la muchacha, sino los ojos del otro. Entonces, en algunas iglesias, como no conocen la ley de los miembros, obligan a la gente a vestirse de cierta forma para no hacer pecar a los otros. No, mejor hay que ministrar a los otros y liberar esa ley de los ojos para que cuando anden en la calle viendo y se encuentren allá con una chica en una esquina, no la miren más. Porque el problema no está en la vestimenta. Obviamente, también a nosotros nos mandan a vestirnos decentemente, pero ese es otro tema. El problema está ahí, en la vista. Ahora, ¿qué ves cuando nadie te ve? ¿Qué videos ves? ¿Qué películas ves? Y cuando vemos, ahí sí que los ojos también deberíamos ver la lectura.
que leemos, con quién nos mensajeamos, porque estamos viendo. No, es un mensaje que nos llega a nuestros ojos. Ajá. Entonces el problema no es lo externo, sino lo interno en nosotros. Miren, uno ve una película, cualquier película que uno vea, hay escenas que uno debería evitar ver. Mejor adelantarle. Porque el enemigo en todo lugar nos va bombardeando de cosas para afectar nuestros ojos. En todo lugar. En todo lugar. Y esta ley le afecta más al hombre que a la mujer. Porque el hombre es más débil en los ojos que la mujer. La mujer es más débil en el oído. Pero también Ezequiel 8:12 dice: entonces me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Qué terrible. Mira pues, le dijo Dios al profeta: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Porque ellos dicen: el Señor no me ve, el Señor ha abandonado la tierra. ¿Qué miraban los ancianos? Yo diría los viejos verdes. ¿Qué miraban? Rabos verdes. ¿Qué miraban los ancianos? Pero los ancianos eran, los ancianos no solamente eran los señores mayores, sino era una estatura, una jerarquía. Porque ellos eran los que juzgaban los casos en las puertas. Habían un problema con alguien. Vamos a la puerta a resolverlo. Y los ancianos oían los casos y juzgaban. A ver quién tenía razón y quién no. En la Biblia vemos varios ejemplos de eso. Entonces los que juzgaban, mira lo que hacían en secreto. Entonces no solo se trata de lo que hacemos cuando los demás nos ven, sino que lo que vemos cuando nadie nos ve. Pero hay uno que ve, aunque esté oscuro, él ve, porque él ve lo que está en nuestros ojos. Los ojos dicen mucho. Los ojos transmiten mucho, ministran mucho, influencian. ¿Por qué Jezabel se pintó los ojos cuando Jehú llegó? Porque Jehú llegó a destruir, llegó contra ella. ¿Por qué se pintó los ojos? ¿Cuál era su propósito? A ver, contésteme ustedes. Lo que ella quería era darle una mirada de amor, de seducción, con sus ojos. Porque era la única manera en que se lo podría echar al plato. Pero aquel dijo: no, yo no voy a ser el que te va a matar. ¿Quiénes mataron a Jezabel? Los eunucos. Y los eunucos, pues obviamente ya no los podía seducir. Porque, pues, ¿verdad? Eran eunucos, ¿verdad? Entonces ellos arrogaron a Jezabel desde la ventana y ahí quedó. Se llamaba Jezabel. Jehú no. Jehú solo dijo: ¿quién está conmigo? Por favor, dele. Porque si él se acercaba, tal vez hasta así se lo...
Según de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Mira, pues, ¿dónde radica ese pecado? En los ojos. Y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Mire qué personaje es ese. Pero tenían en sus ojos un pecado de adulterio. Bueno, ¿qué más hay en los ojos? Porque no solo hay eso en los ojos, ¿verdad? Mateo 5:28. ¿Qué hora es? Bueno, yo creo que vamos a irlo dejando ahí para que no, que hace falta muchas otras miembros que deberíamos ir viendo y qué pecados radican en esos miembros para, pues, irnos identificando y ir buscando ministración para ser liberados ahí. Codicia, Mateo 5:28. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mira esta ley. Mira, la ley del padre decía que había que ir al acto, pero la ley del hijo cambió. Ahora con ver, con codiciar, ya se cometió el pecado en el corazón. Tal vez ni siquiera le agarró la mano, ni siquiera le dio un besito, pero ya delante de Dios, ya está tocado. Obviamente, si eso llega a la acción, se agrava la cosa. Pero tu pecado empieza así. Antes que Caín matara a Abel, ya en su corazón ya lo había. Dice 1 Timoteo 5:2. Timoteo era un muchacho, pero estaba a cargo de una congregación. Y entonces el apóstol le empieza a dar instrucciones de cómo él debe dirigir la iglesia, de cómo él debe ministrar, cómo debe comportarse en la congregación, porque era un joven. Dice, a las ancianas, o sea, ¿cómo debe tratar a la gente? Entonces dice, a las ancianas como a madres, trátalas como a madres, como tratarías a tu mamá, vas a tratar a las mujeres. Anciana se le consideraba a la mujer mayor de 60 para arriba. Y dice que las que tengan menores de 60 años que se casen y que tengan hijos. Así dicen ahí. Bueno. Y a las más jóvenes, dice, como hermanas, con toda pureza. ¿Por qué? Por los ojos. Codiciar es desear con exceso una cosa difícil de alcanzar, especialmente dinero y poder. Es algo difícil de alcanzar. Hubo un hijo de David que se llamaba Amnón, que tenía ese problema con su hermano. Y entonces él decía, no la puedo tocar porque es mi hermana y porque pues nadie ha estado con ella. La codiciaba. Y entonces llegó un hijo del diablo a aconsejarlo. Y bueno, no le fue bien. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Pero la codicia delante de Dios es pecado. Pero ¿cómo entra la codicia? Por los ojos. Uno ve algo que no es de uno y uno lo desea en exceso. A ver, espera. A ver. Yo veo tu carro. Digo, qué bonito tu carro. Me alegro, qué bonito que lo tiene. Eso no es pecado.
Pero si yo vengo y lo codicio, que hubiera yo quitar, ya yo sí lo tendría bien, mira, como se lo tiene todo sucio. Y lo estoy codiciando, algo que no es mío. Eso es pecado, pero yo vi algo que me agradó y que quiero para mí, pero es en exceso. Ahí hay pecado. O sea, no por ver algo que nos agrade, sino por codiciarlo. Claro, es un deseo excesivo. Y es lo que la publicidad nos invita a hacer. A codiciar cosas. Nos las venden de tal manera tan bonitas que las codiciamos y nos metemos en unos líos, a veces por comprar cosas que no necesitamos, pero que las codiciamos. Si tu ojo está malo, dice Mateo 6:23, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que la luz que hay en ti es oscuridad. Mira, la luz que hay en ti es oscuridad. ¿Cuán grande será la oscuridad? O sea, si la luz es oscuridad, ¿cómo será la verdadera oscuridad? Entonces, el ojo lo que hace es que percibe la luz y la transforma para que tengamos una idea de las formas, de los colores, de las dimensiones. Es la luz. Para que yo pueda ver algo, tengo que ver la luz reflejada en aquello. Pero si yo tengo oscuridad en mi ojo, ¿qué voy a ver? Todo lo que vea lo voy a ver mal. Incluso ver algo santo, lo voy a, como tengo la oscuridad en mi ojo, no en mi ojo pues, pero para poner un ejemplo, eso va a ser algo malo, porque el problema está en el ojo y en la forma en que se ven las cosas. Voy a poner un ejemplo. Llega aquella mujer a derramar delante de Cristo un perfume de nardo puro que costaba 300 denarios. Hemos visto que el denario era el salario de un jornal. Era el salario mínimo. Multiplique eso por 300. Eso costaba. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Ya qué? ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es el salario mínimo, mis hermanos del Zoom? Vamos a investigar. Salario mínimo México. Es de... Dice esto que el salario mínimo son 123 pesos. Entonces, si el salario mínimo es de 123 pesos, 123 por 300, ese perfume costaba 36,900 pesos. ¿Cómo ven? Estaba caro, estaba barato. Un perfume de 37,000 pesos. Yo he sabido de perfumes que son caros, pero no tanto. ¿Cuánto fue el salario mínimo? 123. Estamos calculando que el perfume de esa mujer era de 37,000 pesos. Mínimo costaba eso. Pero ¿qué pasó?
cuando lo derramó. Dice que toda la casa se llenó del perfume. Pero, o sea, fue uno, mira la ofrenda de esa mujer. Pero, ¿qué fue lo que dijo Judas? Dijo, ese perfume lo pudimos haber vendido y se lo pudimos haber dado a los pobres. A él no le interesaban los pobres. No le interesaba a él. Dijo, de ahí yo lo hubiera vendido, hubiera sacado una comisión. Porque era ladrón. Codició eso. Entonces, era una ofrenda para Cristo. Pero él dijo, híjole, eso ¿en qué me hubiera servido? Entonces, el mundo hoy ve que la iglesia hace ofrenda para Cristo. Y dice, mira, ¿por qué no le dan a los pobres mejor? Están diciendo lo mismo que Judas. Entonces la codicia, uno puede codiciar algo santo. Según la oscuridad del ojo, puede convertirse en algo malo para uno. Vamos a dejarlo ahí. Por causa del tiempo. Pero en algún otro momento vamos a seguir hablando de otras leyes, de otros miembros. Pero el punto es que la ley de los miembros nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. Ya somos hijos de Dios, ya tenemos la ley de la mente de Cristo y entendemos que ciertas cosas no le agradan a Dios. Dice Enrique que hay un perfume de 1.295.000. Dice que es de $1.000.000. Ah, bueno. Entonces, si tú todavía tienes problemas con ciertos pecados en tus miembros, no has podido dejarlo, aunque estés arrepentido, vas a seguir obligado a hacerlo hasta que no seas ministrado y liberado de eso y se rompa esa ley. En algunos es la mentira, en otros son los... Sí, bueno, hay un montón de cosas. Es que si ahorita que estaba diciendo, pues ya como que te vas a pensar y dices, no, pues el orgullo. Bueno, hasta el alcohol, ¿no? Las drogas. La ley de son leyes que entran con los miembros de nuestro cuerpo, que nos obligan, es una especie de adicción. Por eso, por ejemplo, el fumar. Podría ser una ley de los miembros. Podría serlo. Vamos a abrir el micrófono, mis hermanos, por favor, si quieren preguntar o compartir algo, no haya quedado claro acerca de este tema. Si Dios quiere, vamos a seguir hablando del... Dice Romanos 7:20. Dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Lo leímos? Sí. No lo leímos, pero así está. Dice Héctor, a ver Héctor, quiero que digas lo que pusiste ahí. Dice Héctor lo que escribió Héctor acá. Bueno. Lo que piensa mucha gente. A ver, hermano. Que lo oigan de tu voz. Es codicia. Espérate. A ver. Explícate. ¿Es lo mismo lo que usted está diciendo o es codicia cuando uno asiste a una mega iglesia
en donde hay muchos lujos exagerados, y pensar que eso se podría donar, por ejemplo, a niños en África o aún aquí en México, que nunca tienen para comer. ¿También es codicia eso? Es un pensamiento de Judas. Eso es lo que te puedo decir. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿Dios o los niños pobres? La respuesta es fácil, ¿o no? Sí, pero ahí dice que hay que dar a los... Espérate, permíteme un segundito. Sí. Dios es más importante que la gente pobre. Sí. O sea, no hay, o sea, ahí no hay tema de discusión, ¿sí o no? Ok. Entonces, ¿cómo mi ofrenda va a ser más grande para un pobre que para Dios? Entonces es más importante la obra social que Dios. Entonces, ¿sí? Dios dice en su palabra lo que nosotros debemos dar en su casa para Él. Nos dice, es claro, o sea, tal vez más adelante podríamos tratar el tema acerca del diezmo y los ofrendas. Pero también nos dice que debemos dar a la gente que necesita. Pero yo no le voy a dar más a ellos que a Dios. O sea, por ejemplo, tú tienes 2 hijas, ¿no? Sí. ¿Les vas a dar más a los niños de la calle que a tus propias hijas? No, porque tus hijas son más importantes para ti. Pues son tu responsabilidad, tu amor, las amas. Obviamente, vas a ayudar a la gente, pero tu ayuda no va a ser mayor que lo que vas a hacer para aquellos que aman. Es lo mismo. Lo que nosotros hacemos para Dios debe ser lo mejor. Obviamente vamos a ayudar a los demás, eso me queda claro. Pero nuestra prioridad debe ser para el Señor. Entonces, si hay una congregación que tiene para poder tener lo mejor para el Señor, adelante. Pero también deberían tener también una obra social. Eso es importante hacerlo, pero no es lo principal. La iglesia, su función no es hacer una obra social. Lo hacemos como iglesia, lo hacemos como persona, pero nosotros no vamos a dejar de adorar a Dios por ir a darle a los pobres. Entonces estamos diciendo que ellos son más importantes que Dios. Darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es del César. El pueblo de Israel tenía leyes para poder administrar sus finanzas. Hablaban del diezmo, hablaban de las primicias, hablaban de las ofrendas, pero también había una ley que hablaba de la ley de los pobres y hablaba del rebusco. Y había una parte, había leyes en la Biblia que cómo ellos tenían que ayudar a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Y decía, por ejemplo, cuando estaban recogiendo su cosecha, se les caía el trigo. Eso que se caía era para las viudas y para los pobres, era la obra social de la gente. Pero cuando iban al templo, ¿qué era lo que daban? Daban los bueyes, lo mejor, daban las primicias, daban lo más excelente para Dios. Y el rebusco era para los pobres. ¿Qué era el rebusco? Luego lo buscamos en la Biblia. Pero dice la Biblia que cuando alguien cosechaba las primeras frutas, eran del Señor. Son las primicias. O sea, lo mejor. O sea, hablemos de primicias como diezmos y ofrendas al Señor. Luego venía la cosecha, que era lo que la gente que trabajaba, pues cosechaba, ¿no? Pero había una tercera tanda que era el rebusco.
eso ya no le correspondía agarrarlo a ellos, sino que eran para los pobres. Entonces el rebusco era como decir, bueno, aquí está ya lo que quedó, éntrele. Entonces entraba la gente como a piscar, a recoger. Entonces nuestras ofrendas deberían ser así. Deberíamos tener nuestros diezmos y ofrendas para el Señor, nuestra cosecha que es para nosotros, y deberíamos tener limosnas para los pobres. Pero hay algunos que le dan sus limonas a Dios y usan su diezmo para los pobres. Eso es un grave error. Eso le está dando lo de Dios, se lo está dando a la gente. No. Entonces, cuando uno ve algo, como tú dices, una obra que tiene muchas cosas, y tú dijeras, ¿por qué no se lo dieron a los pobres? Yo considero que eso es un error, como lo hizo Judas, cuando se le dio a la ofrenda, una ofrenda de 37,000 pesos en un perfume a Cristo. Y Judas dijo, se lo hubieran dado a los pobres. Entonces es un pensamiento de Judas. Ese es un pensamiento humanista. Porque el Señor le dijo a Pedro, estás pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y ese pensamiento humanista se ha metido en la iglesia terriblemente. Y quieren con humanismo ministrar las cosas santas. Y no es un problema. Eso es algo terrible. Porque parece algo bueno, parece una buena idea, pero es humanismo. Entonces, darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es del César. Nada más. Ese sería mi comentario. No sé si alguien más quiera aportar o comentar acerca de eso, ¿eh? Tal vez. No. Ahora, no estoy diciendo que no haya que darle a la gente que no tiene. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y no hay que andarlo publicando tampoco. Hay que hacerlo y... Exactamente. No, si uno va a hacer el bien a alguien, si nadie se entera, no hay problema. Así es. Como que si no se pierde la persona. Pues lo que quiero es que la gente vea, es que mira qué buena gente. ¿No? Si no hay más que comentar, vámonos a descansar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo en donde nos hemos regocijado en tu presencia, en tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, que esta palabra llegue a los corazones, a las mentes, y que si hay leyes en los miembros, que sea quitada de los corazones, de los ojos, de la boca, de los oídos, Señor, de los pies, Señor, de las manos, y que en el nombre de Jesús puedan ser ministrados y liberados estas leyes, Señor, sean rotas en el nombre de Jesús. Leyes en la mente, en los pensamientos malos en el nombre de Jesús, sean quitados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos amados, bendiciones. Nos estamos viendo próximamente. Hermana, Dios le bendiga. Bye, mami. Dios te bendiga. Saludos.